Bueno, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos con la clase de modernidad, ¿sí? Esta vez, en esta oportunidad, vamos a trabajar sobre lo que son los discursos de la modernidad. Dijimos que este es el último título. Posiblemente quede este la semana que viene y otro más, es decir, este y dos más. Con eso cerraríamos el tema de la modernidad, como mucho. Más de eso no vamos a hacer, ¿sí? Así que sería este, dos más, y ahí concluimos, ¿sí? Este tema que está vinculado a la modernidad. Bien, el último aspecto desde el cual vamos a trabajar la modernidad es el discurso. ¿Qué tiene que ver el discurso? Lo señalamos como tratar de comprender la modernidad a través de los discursos, por eso es el subtítulo, con los que la modernidad habla de sí. ¿Sí? Como tratar de entender un fenómeno a partir de sus discursos, ¿no? Entonces, de sus explicaciones, ¿sí? De las explicaciones que da esa propia modernidad, ¿no? Como que yo intente entender a una persona a partir de sus palabras, sería, pero de sus explicaciones de por qué hace lo que hace, por ejemplo, ¿sí? Por qué es como es, ¿sí? Ahí tratar como de entender, eso sería entenderlo a partir de los discursos. Entonces, un primer tipo de esos discursos sería como una narrativa, como una explicación estándar, que es como con la que generalmente se conoce, o es un discurso típico de la modernidad, ¿sí? Que es el que planteó Weber, ¿sí? Weber habló de la modernidad y él da digamos, como una explicación, ¿no? Y esa explicación dice, bueno, el discurso sería como el texto hablando el discurso de Weber sobre la modernidad, así sería, ¿sí? No, como que yo quiero ver, digamos, yo soy el autor de este texto que estamos trabajando nosotros, en realidad no es un texto, no les di el texto, ¿sí? Pero bueno, remito un texto, ¿sí? X no importa. Analiza lo que Weber dice de la modernidad, ¿sí? Y esa explicación que Weber da de la modernidad, ¿sí? Es como bastante estándar en el sentido como que es una de las más difundidas, digamos, una de las más difundidas, ¿no? Entonces, muchos quieren entender la modernidad a partir de lo que plantea Weber. Sí, bueno, ¿qué es la modernidad? Voy a Weber, ¿sí? Entonces, ¿qué dice esta narrativa? ¿Sí? Esta narrativa explica la modernidad, ¿sí? Teniendo como centro o como foco, ¿sí? El proceso cada vez más intenso de racionalización del mundo, ¿sí? Es decir, ¿dónde está el corazón de la explicación de... Cuando Weber habla de la modernidad, ¿a dónde está yendo? Bueno, Weber plantea que la modernidad en realidad, como que su característica determinante, es el proceso cada vez más intenso de racionalización del mundo, ¿sí? De esa razón instrumental, de ese hombre racional, planificador, calculador, ¿sí? De esa razón como instrumento, ¿sí? Que va ganando espacios, por eso es cada vez más intensos, cada vez más intenso, que digamos que a partir, digamos, del 1500, 1600,
ese hombre racional como que se va desplegando, ¿no? Como obviamente no es que era irracional y en el 1500 pasó a ser racional, sino que esa forma de la razón instrumental fue ganando espacios cada vez más con el correr de los siglos. Nada, bueno, acá se pueden dar un montón de ejemplos, ¿no? De este proceso cada vez más intenso de racionalización o de áreas o aspectos de la vida del hombre que no estaban tomados por la razón y sí lo fueron estando con el correr de los siglos, ¿no? Voy a poner uno muy actual y la verdad poco relevante, pero sirve para entenderlo, ¿sí? En el deporte, por ejemplo, en el deporte, claro, como que anteriormente lo racional no estaba en el deporte. Me refiero al deporte profesional, ¿sí? Podemos tomar cualquier deporte, ¿sí? Cualquier deporte, ¿sí? El deporte que era, bueno, yo algo ya estuve diciendo, no, bueno, el deporte profesional sobre todo, ¿no? Por el cual se maneja plata, toda esta historia. La verdad tenía que ver como con lo lúdico, de alguna manera como con inspiración. Sí que era un buen jugador, era un jugador como inspirado, ¿no? Que podía hacer una jugada con el pie o con la mano, con lo que sea, ¿no? Con un palo en la mano, con lo que sea, pero como que el deporte estaba asociado a aquella persona que tenía como habilidad, si se quiere, alguna habilidad, ¿sí? Y la desplegaba en un campo de juego, ya sea solo o con un equipo. Bueno, si uno, cualquier deporte, cualquier deporte, sobre todo estoy hablando de deporte profesional, se ha sumamente racionalizado, ¿sí? Hasta ahí software que, no sé, estudian la cantidad de, no sé, cantidad de kilómetros que recorre un jugador en la cancha de fútbol entonces, ¿sí? Cosa que antes no se medía. Además de que técnicamente, ¿no? Tecnológicamente antes era imposible, y ahora sí lo es, pero además ahora esa cuestión racional, de racionalización se aplica al mundo del deporte, ¿sí? Entonces yo miro cuánto en un partido de hockey, bueno, cuántos, y en el básquet ni hablar, sobre todo a los que les gusta, yo mucho no sé de básquet, pero el básquet es un deporte recontra racionalizado, ¿no? Donde está como todo el juego planificado. Uno el deporte con qué lo asocia, bueno, me da una pelota y el habilidoso hará algo no planificado justamente y define un juego de básquet, ¿sí? No es que eso no exista, existe en la actualidad, pero cada vez está como los movimientos de los jugadores cada vez más planificado, ¿no? Más racionalizado, más estudiado, ¿sí? Hasta incluso, ni hablar, estudiar a los oponentes, ¿sí? Estudiar a los oponentes, ver los cuestiones débiles, las debilidades del oponente. Nada, bueno, no sé, yo qué sé. Si tirando, hablando de básquet, si tirando yo analizo todo el juego del rival y me doy cuenta que el rival, por ejemplo, tirando triples, pero hay muchas veces esto se hace con programas de software, ¿no? No es un tipo, tenés un tipo, pero que utiliza un programa de software, ¿no? ¿Qué le dice? Que tal equipo tirando de triple es erra el de cada 10, erra 7, ¿sí? Mientras que de abajo del aro tiene mayor precisión. Entonces, tal vez, digamos, ahí yo ya tengo un dato racional y a partir organizo el juego. No es que salgo a la cancha y hago lo que a mí me parece con mi equipo, sino que no, estos tipos son un tronco tirando de 3, ¿qué hagamos? Vamos a dejarlo que tire de 3. Total, las va a errar, alguna va a entrar, porque la estadística dice que en los últimos 5 partidos, sobre 10 tiros, ¿sí? Hay 7 que erró y 3 que metió. ¿Sí? Pero hay 7 que erró. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, estoy inventando, pero fíjense ahí cómo está todo lo racional. Y esto, yo estoy diciendo re bruto, pero está como muchísimo más estudiado, ¿no? O que si en el juego de básquet se le da el tiro de 3, le queda a un jugador es muy bueno tirando de 3 y otro es muy malo. Bueno, hay que marcar mucho al que es muy bueno. Al otro es más, hasta que medio lo dejas libre para que le den la pelota ahí y tire, porque erra. Pero fíjense que ahí, claro, es un deporte en el cual no es que, bueno, salimos a la cancha y vemos a quién marcar y vemos qué onda. No, ya hay todo un estudio previo.
que obviamente Weber no habló nada de eso, pero lo llevo como a una cuestión que también es válida, ¿no? Como este proceso de racionalización del mundo es cada vez más intenso, ¿no? Digo, uno asociaría, entonces imagínense si esto pasa en el deporte profesional, que la verdad es algo menor, lo que es en otros aspectos, ¿no? Mucho más importante, ¿no? Un millonario viendo dónde va a poner las inversiones, un gobierno tomando una decisión. Ahí obviamente la cuestión racional tiene un peso de estudio y de análisis mucho más, cada vez más fuerte, ¿no? Weber asocia entonces, dice, bueno, ¿qué es la modernidad, no? Bueno, el corazón de la modernidad es esto, el corazón de la modernidad, en que el hombre, en el hombre está este proceso de racionalización de áreas de su vida cada vez más intenso, digamos, como que la racionalización del mundo se va como devorando cosas, ¿no? Como que yo tendría áreas, ¿no? Áreas donde está el mundo, donde está el hombre, áreas donde está el mundo, y la racionalización cada vez se va como comiendo más áreas, más aspectos, ¿no? Porque capaz en el 1850 o en el 1900 no estaría el deporte, ¿no? Yo que sé, obviamente la ciencia ya tiene un peso racional muy fuerte, ¿sí? Desde hacía siglos, pero el deporte no. El deporte era incluso el deporte profesional, ¿sí? Era el deporte donde, bueno, jugaba el habilidoso y veía qué onda ese día, digamos, como para dónde pateaba, y el equipo más o menos resolvía ahí en el momento, ¿sí? Incluso el deporte profesional, ¿sí? Comía cualquier cosa, por ejemplo, ¿sí? Bueno, hoy ya eso, un atleta, un deportista de alto rendimiento no va a comer cualquier cosa. Está estudiado qué tiene que comer y qué no tiene que comer, ¿sí? Qué movimientos tiene que hacer en la cancha y qué movimientos no tiene que hacer en la cancha, incluso si es Messi, ¿sí? ¿No? Como que uno agarra a un deportista y le dice, mira, vos sos muy bueno, yo qué sé, tirando de derecha, de izquierda no pruebes porque los últimos 15 tiros que tiraste, por más que seas Messi, los últimos 15 tiros que tiraste de izquierda, la mandaste a la tribuna. Y yo estudié y los otros, te estudié en 10 partidos anteriores y los últimos 15 tiros frente al arco que hiciste con la pata derecha, la invocaste. Patea con la pata derecha. Sabés que esa es tu. O vamos con la izquierda, pero vas a practicar. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque hay un proceso de racionalización. Bien, entonces, sigo en este punto, ya sigo en esta narrativa estándar. La modernidad entonces tiene que ver con un proceso cada vez más intenso de racionalización del mundo. ¿Está bien? Entonces, ya sean los resultados negativos o positivos, ¿sí? Digo, ya independientemente que algunos hagan de esa modernidad y de ese proceso cada vez más intenso de racionalización del mundo por parte del hombre, de eso saquen consecuencias, resultados diciendo, uy, qué bueno, o uy, qué malo, ¿sí? Por eso digo positivo o negativo, no me interesa. Ambos, ¿sí? Hay autores como dicen, bueno, este proceso de racionalización y plantean como un escenario negativo de esa suma racionalización del mundo, y otros que plantean obviamente una cuestión más positiva de este proceso de racionalización del mundo cada vez más intenso, ¿no? Como que el efecto sería positivo y hay otros que plantean que el efecto es negativo, ¿sí? Resultado, efecto, ¿sí? Ahora, independientemente de positivo o negativo, ¿sí? Parten todos de la creencia que la modernidad constituye un paquete, un paquete universalmente aplicable. Dejan de lado el contexto ahí está, sí. Ahí va.
¿Qué sería? Entonces, tenemos grupos de autores que plantean que este proceso de racionalización del mundo es algo positivo y otros que tienen una mirada negativa de esto, ¿no? Como que al ser humano racionalizando cada vez más distintos aspectos del mundo no le fue bien, es decir, que el resultado sería negativo. Y otros positivos, ¿no? Entonces, lo que independientemente que la lectura que hagan sea positiva o negativa, ¿dónde está el punto común? En que para estos autores la creencia de que la modernidad constituye un paquete universalmente aplicable. Es decir, que, digamos, la modernidad justamente sería como un programa, como un proyecto que es universalmente aplicable, ¿no? Como que tendría determinadas características y esas características son universalmente aplicables. Esto quiere decir que, y sus resultados van a ser, si yo creo que positivos, positivos. Y ahí yo diga, lo aplique en Perú, Panamá, Alemania, el resultado va a ser positivo. Es decir, no vamos a describir ahora ese programa, mucho ya lo estuve haciendo antes, ¿sí? Sí, pero no importa ahora cuál es ese proyecto o cuál es ese programa, pero a mí lo que me interesa ahora es decir que si, por ejemplo, para mí aplicando ese proyecto de la modernidad es positivo, lo aplique en Francia, Brasil o Argentina o Australia, el resultado va a ser positivo. Y si tuvo una mirada negativa, por eso fíjense que acá no tiene que ver positivo o negativo, sino que a lo que va es que parten de la creencia de que, bueno, la modernidad es un programa universalmente aplicable, ¿no? De alguna manera dejan de lado, ¿sí? Para entender los efectos, ya sea positivo o negativo, estos serían los efectos, ¿no? Dejan de lado, vamos a poder simplificarlo, entonces nos vamos a poner así que es más simplificado. Dejan de lado el contexto para explicar sus resultados, ¿sí? Es decir, es como que la modernidad, si para mí tiene efectos positivos, da igual el contexto. Es decir, da igual que yo esté hablando de Berlín o Lima, o Buenos Aires o Resistencia Chaco. Da igual, ¿sí? Y si hay autores que tienen una mirada negativa, entonces, bueno, el aplicar las características de la modernidad, ¿sí? El resultado es negativo. Y esto ya sea que lo aplique en Gran Bretaña, en Londres, en Salta o en Sudáfrica. El resultado es negativo. Entonces, ¿qué tienen en común? Que constituye un paquete, un programa universalmente aplicable. Dejan de lado el contexto para explicar sus resultados. ¿Sí? De alguna manera serían explicaciones aculturales, ¿no? Serían como explicaciones, fíjense que estamos hablando de los discursos, dijimos, de los discursos, entonces sería un discurso de la modernidad de alguna manera acultural. No sé dónde me fui. Una explicación acultural. ¿Sí? Una explicación acultural ahí. Como a sin, ¿no? A sin. ¿Sí? Como nosotros decíamos, nada, anarquismo, por ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hablamos del anarquismo, del a? Ahí sería como una negación, ¿no? Como un sin gobierno, digamos, ¿no? Bueno, acá acultural sería, bueno, como que en estas explicaciones de la modernidad, lo cultural, el contexto, porque no es lo mismo Lima que Berlín, pero para esta explicación no tiene importancia, por eso son aculturales. ¿Sí? Dejan de lado el contexto. Ahora, vamos a otro tipo de narrativa, esta era la estándar, ¿sí? A otro tipo de narrativa que está vinculada a nuestra región, América Latina. Latinoamérica, ¿sí? Latinoamérica, ¿sí? Entonces,
Bien. Latinoamérica, ¿sí? Es una región que de alguna manera creó su propia versión estándar como la más difundida, ¿no? Por eso uno dice a veces, bueno, producción estándar, ¿no? Porque, bueno, ahí esas remeras como que la usan todos, ¿no? Zapatillas que usan todos, ¿no? Como, bueno, la visión más difundida, su versión estándar sobre la recepción de la modernidad. ¿No? Como que América Latina creó su propia versión estándar sobre la recepción de la modernidad. ¿Sí? ¿Cuál es la particularidad que tiene esta? Por eso lo pongo de otra forma, porque estaría dentro de esa versión. ¿Cuál sería esa particularidad, ¿no? Del discurso latinoamericano sobre la modernidad? Su particularidad es que su discurso, su explicación al momento de hablar de la modernidad, ¿sí? Su narrativa, es densamente cultural. Densamente entiéndanlo como no, a veces decimos, uy, qué denso que sos, pero bueno, sería como algo, a ver, sí, bueno, se puede asociar, pero sería algo así como muy potente en ese sentido, con mucha carga, muy potente desde lo cultural, ¿no? Ahí fíjense que el discurso sobre la modernidad que surge desde nuestra región latinoamericana es densamente cultural. Es como que lo cultural es prácticamente el corazón, mientras que acá dijimos que no contaba, acá lo importante era como el programa de la modernidad, y después yo lo aplicaba y como dónde lo aplicaba, la cultura de ese lugar, me daba igual, para mí era como insignificante, onda insignificante, estoy hablando de Berlín, Lima o Buenos Aires, da igual, el programa de la modernidad yo lo aplico y tiene resultados, ya sea positivos o negativos, pero va a generar resultados, ¿sí? Si yo creo que son positivos, va a generar positivo en Lima, en Buenos Aires o en el Reino Unido. Con lo cual, ahí la cuestión cultural del lugar, digamos, como que no tiene peso, porque en realidad es lo mismo Berlín que Lima. No tiene mucha potencia, digamos, el contexto, ¿sí? Porque yo creo que el programa de la modernidad genera progreso, listo, va a generar progreso, ¿no? La versión de Latinoamérica crea su propia versión estándar, es decir, y ahí sí es densamente cultural. Digo, claro, a veces son cosas un poquito voladas, pero en realidad son sumamente importantes. Por ejemplo, ahora retomo acá, pero se me ocurrió un ejemplo acá, ¿no? En esto de que el contexto no tiene peso. Es todo un tema esto porque es como que se discute mucho esto hasta el día de hoy. Para mí es un tema que por momentos puede ser muy volado, pero en realidad es muy actual y sirve para pensar políticas públicas de cualquier tipo, ¿sí? Políticas culturales, económicas, de relaciones exteriores, no sé, cualquiera, ¿sí? Ejemplo, ¿dónde estaría la cuestión cultural? Bueno, por ejemplo, muchas veces uno escucha, bueno, tal modelo educativo funciona en Finlandia, ¿no? Creo que ya algo estuve diciendo. Tal sistema educativo funciona en Finlandia. Los pibes arrancan a estudiar no tan chiquitos, sino que se deja como que mucho tiempo esté con la familia. No es que tipo a los 2 años lo pone a guardería, sino que se busca que esté el chico en la casa con sus papás. Hay jornadas escolares de muy pocas horas, ¿sí? Generalmente no se da tarea para la casa. Bueno, todo un sistema educativo así como muy diferente. ¿Dónde estaría lo acultural ahí? Donde decir, bueno, y yo supongo que, y bueno, y eso
pongamos que para mí, después lo estudio y genera resultados positivos, bla, bla. Bien. Ahora, eso así yo lo puedo trasladar a la Argentina y ahí estaría esto que decíamos acultural. Decir, bueno, sí, listo, yo agarro entonces el modelo de Finlandia y lo traigo a la Argentina y lo hago igual, lo calco, digamos, un calcado, ¿se entiende? Y ahí yo soy el gobierno, empiezo a sacar resoluciones y bueno, a partir de ahora la escolaridad va a ser desde los 6 años, 6, 7 años, como que alentás a que, bueno, lo mismo que dije antes de Finlandia. Y entonces el resultado va a ser el mismo. En Finlandia fue positivo, entonces acá me va a dar positivo. ¿Sí? Entonces, como que ahí el contexto, pues está claro que Argentina no es Finlandia, pero como que creo que la política es ese sistema educativo es muy bueno y lo puedo trasladar de un lado a otro, independientemente del contexto, y por más que yo esté en otro continente y en otro contexto, va a dar resultados positivos porque en Finlandia fue positivo. Eso sería la explicación, eso sería una cuestión, digamos, en la cual el contexto ahí no pesa, ¿no? ¿Se entiende? Porque en Finlandia fue positivo, acá es positivo el resultado. Latinoamérica construye su propia versión estándar sobre la modernidad. Y ahí dijimos que cuál era la particularidad. Como al momento de hablar de la modernidad, Latinoamérica crea su propia narrativa estándar como la más difundida. Y en esa que es más difundida, en realidad su característica es que es densamente cultural. Es decir, que al momento de hablar de la modernidad, en Latinoamérica, ya sea aquellos que tienen como una visión positiva o negativa, no importa, ¿dónde van a poner el foco? Es decir, van a poner el foco en cómo se transmite, se difunde esa modernidad y cómo esa modernidad es recibida y readaptada. Recepción, adaptación. Es decir, adaptación. ¿Sí? Entonces, modernidad, ¿sí? Cómo esa modernidad se transmite, se difunde, ¿sí? Y cómo esa modernidad es recibida, es adaptada, ¿sí? En Latinoamérica. Latinoamérica como periferia, ¿sí? Entonces, esto pasa por la periferia y esto pasa por el centro, ¿no? Cómo es transmitida, cómo es difundida. Cuando desde Latinoamérica se habla de la modernidad, ¿de qué se habla? Se explica cómo es transmitida, difundida esa modernidad desde los países centrales, ¿sí? Y cómo es recibida y adaptada desde las periferias, ¿sí? De alguna manera, claro, cuando yo estoy hablando de cómo es recibida, cómo es adaptada, estoy hablando del contexto. Y ahí sí, fíjense, ahí está la diferencia con el otro. Donde el otro, yo dije, la verdad, no sé, da lo mismo ver Berlín que Lima, Perú, da igual. Acá no. Aquí en esta narrativa latinoamericana se pone el foco, obviamente, en la transmisión, en la difusión, que es del centro, pero además, ¿qué estudio? ¿Cómo es recibida? ¿Cómo es adaptada? Y si yo quiero fijarme en eso, bueno, ¿cómo es recibida? Bueno, ¿de dónde? ¿Con qué características? ¿Sí? Es decir, como que tengo en cuenta el lugar que recibe esa modernidad. Y cómo la recibe, digamos, y cómo la adapta. ¿Sí? De alguna manera sale de esta explicación en la cual, como va en el contexto no importa, como que viene y se aplica y funciona o no funciona, pero se aplica. Como que eso así no está muy en desarrollo. Esto como que
no, en realidad no están de acuerdo con esta explicación porque no puede, nada funciona así, ¿no? Es como que cuando uno recibe, de alguna manera lo recibe, transforma lo que recibe, lo adapta a su lugar, a su contexto, ¿sí? Y entonces ahí sí vos te estás metiendo en el contexto, ¿se entiende? Como yo lo estoy como recortando de acuerdo a mi situación, ¿sí? Entonces, en este sentido, no, ahí, en este, nada acá, listo. En este sentido, ¿sí? Vamos a ingresar en, ¿sí?, las formas de relacionarse sí, vamos a hacerlo más simple. Las formas de relación de Latinoamérica con la modernidad central. Bueno, ¿cómo son esas formas de relacionamiento entre el contexto que recibe y adapta y transforma cuando recibe, ¿sí?, y la modernidad central, ¿no? Eso que viene de afuera y adaptamos. Sé que les puede parecer muy difícil esto, pero bueno, es un tema también para darlo presencialmente, pero bueno, como esto no va a ser posible. Pero de alguna manera esto llévenlo a cuestiones no solo políticas, que obviamente económicas, como macro, pero también más micro, ¿no? Piensen en lo cultural, ¿no? ¿Y por qué digo este ejemplo? A ver si los puedo ir como llevando a algo más concreto. Tiene que ver mucho, por ejemplo, con la música, ¿no? ¿Qué nos pasa con la música? Que en las periferias terminamos escuchando la música de los países centrales, pero está claro que también a veces hay como, no es exactamente esa misma música, sino que hay a veces como una adaptación, ¿no? Lo llevo, por ejemplo, algo que ustedes sí ya saben, ¿sí?, y que estudiamos el año pasado, que era el tema del rock and roll, ¿no? Donde está bien, en un primer momento empezó, fíjense ahí, bueno, un contenido cultural sale de un país central, pero es recibido acá, y acá es como transformado eso también, ¿no? Sobre todo en un país como Argentina, donde obviamente funcionaron los Beatles y está todo bien, pero después hubo como una apropiación de nosotros como argentinos latinoamericanos tomar esa música y como darle una vuelta ahí, ¿no? ¿Se acuerdan que Pujol decía esto? Bueno, y se le empieza a cantar, se empiezan a cantar en castellano. Bueno, ahí ya hay toda una adaptación, una transformación de lo que recibo, ¿sí? Incluso hasta, bueno, si quiero, que eran muy poquitas las bandas, ¿no? Pero, bueno, soy argentino, pero voy a cantar en inglés, ¿sí? Bueno, también capaz el tema que elijo, el tema en el sentido, cuando yo escriba la letra, también va a variar porque mi contexto no es el de vivir en Londres, es en Buenos Aires. Entonces, capaz el tema que yo, la letra que quiero escribir de rock, por más que la cante en inglés, ya me remite a otra cosa. O sea, hay como pero hago rock, no hago folclore, como que sería la música acá. Como que hay algo que viene de afuera, una música, entre comillas, más moderna, pero no hay como tomarla, porque no es que todo el mundo empezó a escuchar los Beatles y la música de Estados Unidos y ya, listo. Sino que fíjense que cómo es la cultura, ¿sí? Interesante, que ahí obviamente eso hubo mucho, digamos, se escuchan los Beatles, la banda de afuera, pero también hay como una reelaboración de eso que se toma, ¿no? Entonces, entonces ahí sería como una forma de relación desde Latinoamérica con la modernidad central. Tampoco había un desconocimiento, ¿no? Decir, bueno, música de afuera, no, como que se intentó eso, pero no funcionó en realidad, ¿sí? Comienzan, es algo, de hecho, tardar de frenar las cuestiones culturales son imposibles, ¿sí? No, muchos decían, no, música de afuera, no, porque están en inglés, como que muchos pensaron, bueno, eso no se va a poder, y lo que sí hay que hacer es como adaptarse, como tomarlo y transformarlo, ¿no? Después, obviamente, está el que te dice, bueno, no, sigamos haciendo tal cual lo que se viene de afuera, como, bueno, tipo, le metemos bomba a los beats y a la música de afuera,
y el que dice, no, eso está bien, pero vamos como a empezar a transformar lo que recibimos, ¿no? ¿Qué recibimos? No sé, bandas de rock vestido de tal forma, con determinadas letras, tal, tal. Bueno, eso vamos a empezar a conservar algunas cosas porque no dejaba de ser música rock, ¿sí? Pero transformado, ¿sí? Con nuestro idioma, con nuestras letras, con nuestros instrumentos, si se podía agregar algo de instrumentos autóctonos, ¿sí? Obviamente capaz la guitarra eléctrica iba a estar, la batería iba a estar, el bajo iba a estar, pero incorporar un instrumento local, ¿sí? Bueno, como que ahí fíjense cómo se da como esa mixtura, en la cual el contexto es clave, porque por ejemplo vos le estás metiendo castellano porque vivís en Argentina, entonces ahí fíjense cómo la cuestión cultural del contexto es clave. Entonces, las formas de relacionamiento de Latinoamérica con la modernidad central son dos. La primera, ¿sí? Dios, cómo odio el corrector automático. A ver. Son dos, como dos visiones, ¿no? Como dos visiones de relación, digo, cómo hay que relacionarnos, ¿no? Desde la periferia con esa modernidad central. Entonces, modernidad central. ¿Sí? Como que diríamos, bueno, son dos formas de relacionamiento. Vamos con la primera, ¿sí? Sí, creo que vamos a hacer la primera. Sí, vamos a hacer la primera, en otro video la segunda y en otro video después ya terminamos. Vamos a hacer la primera. La primera tiene que ver con tres características. No, Dios, odio el corrector. Características, no, vamos a ponerlo, sí, acá, características. No. Qué lindo cuando le hace esto a la compu. Bien, entonces, características, ¿no? Tres características. Ahora las vamos a ir explicando, ¿no? La primera es que esa modernidad central se impone en Latinoamérica, pero por ausencia. Se impone por lo que no está. Ahora lo vamos a tirar ejemplo, todo eso se va a entender, ¿sí? Como que... Bueno, explicamos las tres, ¿sí? En realidad en el fondo está la idea que Latinoamérica no puede llegar a esa modernidad como es vivida la modernidad en el centro. Esto es recontra interesante, espero que se esté entendiendo. La modernidad, como que Latinoamérica nunca va a llegar a la modernidad como la viven los países centrales. Y acá, en realidad, la clave estaría en que hay un déficit histórico. Es decir, Latinoamérica nunca va a llegar a una modernidad como los países desarrollados. Nunca. ¿Por qué? Porque tiene un déficit histórico, como que la historia nuestra no tiene nada que ver con la historia europea, ¿no? Como que aparte, como que nosotros, como que Europa llegó a donde llegó por todo lo que pasó en su etapa histórica, ¿no? Como que justamente no tiene nada de esto Latinoamérica, no tuvo Revolución Francesa, y sobre todo lo importante es lo que significa el hecho, ¿no? Porque revoluciones hubo, pero como esta idea de como que todos estos hechos no sucedieron acá, digamos. Entonces es como que, y todo esto dijimos que fue clave para construir una modernidad, ¿no? Son hechos, ¿sí? Que me llevan hacia la modernidad, ¿no? Que componen la modernidad. La reforma protestante, el criterio de autoridad que ya no corría más, ¿sí? Unas sociedades que
tienden a pensar en un valor muy importante como la libertad, la igualdad, el surgimiento del capitalismo, que surgió, por lo menos para esta explicación, en Europa, ¿sí? Y ya empiezan con el proceso de racionalización del mundo, donde es cuna el lugar de nacimiento de la revolución industrial, donde nacieron digamos, donde no nacieron, pero se volvió al desarrollo urbano, donde nació la idea de la secularización, donde nacieron los sistemas educativos, donde surgieron las ideas de la ilustración con ese mundo racional, justamente de la razón, el predominio de las ciencias, como que todo eso pasó en Europa, en realidad. ¿Sí? Todo eso después hizo que Europa sea un lugar moderno, pero es porque pasó todo eso, y acá eso no pasó. Entonces, ahí lo que plantean es que hay como un déficit histórico en Latinoamérica, como que le falta esa cuestión histórica, ¿sí? Entonces, como faltan esas cuestiones históricas, no digamos, como que nosotros queremos llegar a vivir como en Frankfurt, Alemania, sin ser Alemania. Eso, digamos, sin la historia de Alemania. Entonces, o sí, no sería el mejor ejemplo, pero sin la historia de Francia, o sin la historia de Gran Bretaña, sin la historia del Reino Unido. Entonces eso no va a pasar. ¿Sí? Entonces, voy por la tercera característica, ¿sí? Ahora escribo y ahí copio, ¿sí? Copio y explico. Esto sería lo último, ¿sí? Y ahí lo explicamos. Entonces, vamos a trabajar acá las formas de relacionamiento de Latinoamérica con la modernidad. Dos formas. La primera es que la modernidad central, ¿sí? La modernidad central, como que en Latinoamérica se impone por ausencia. ¿Sí? Son tres características. 1, 2, 3. Se impone por ausencia. A ver. Como que abrió un espacio vacío. Y ese espacio vacío me está mostrando que falta algo. ¿Sí? Como que el espacio vacío me está mostrando como que falta algo. ¿No? Y como que en Latinoamérica se hace muy evidente que no estamos en una modernidad central, por todo lo que nos falta recorrer, digamos, ¿no? Por eso se impone por ausencia. Es como que Latinoamérica
no puede llegar a esa modernidad central por el déficit histórico, ¿sí? De alguna manera, la modernidad central fue como impuesta, hay una palabra fuerte, impuesta desde afuera. ¿Qué pasa con Latinoamérica y la modernidad central? Bueno, trata de copiar, trata de imitar esa modernidad central. No es que no le interesa. Para esta visión, Latinoamérica entonces tiene un déficit histórico, ¿sí? Pero como que intenta ser Londres, intenta ser Berlín, intenta copiar a Francia. Intenta ser París, ¿no? Por eso copia, imita, pero ¿cuál es el resultado? El resultado es que no sos París y no terminás siendo Londres. Termina un resultado distorsionado o un simulacro para estos autores, como algo muy distorsionado, ¿sí? Nada, bueno, sí, un ejemplo tonto, no lo anotes, pero para que tenga una idea. Nada, es claro, no es la prenda original, es la copia de la prenda original. Es verdad que no es que no hay nada, está la copia. Pero termina algo muy distorsionado del real. ¿Sí? Termina algo como muy distorsionado de lo que realmente es, ¿no? Estoy haciendo un ejemplo muy burdo, pero bueno. Es como que una zapatilla copia, bueno. No es que no hay nada, hay una zapatilla copia. No es que no hay nada. Ahora, está claro que ese intento de ser el original termina como distorsionado o como un simulacro, ¿no? Como que algo medio ahí como que intenta copiar y le sale malísimo, ¿entendés? No le sale como el original, en realidad, ¿sí? No le sale como el original. Entonces, nada, muchas veces, bueno, también muchos plantean de nada, esto como se intenta como copiar cosas de Europa y se las trae acá, esto por eso decíamos del contexto, ¿no? Y no se tiene en cuenta el contexto. Y entonces Latinoamérica, claro, copia y le sale algo medio como que trae de Europa acá, ¿no? Es todo un tema, ¿no? Nada, estoy pensando, yo qué sé, ahora, por ejemplo, ahora, ¿no? Bueno, justo ahora no es en pandemia, pero pongamos el mundo sin pandemia, ¿no? Eh, una sociedad moderna ahora y que es una sociedad en la cual la gente anda en bicicleta, ¿no? Hace 50 años era todo re grasa andar en bicicleta, ¿no? Pero ahora es cool, ¿no? Y es buena onda porque es amigable con el medio ambiente y toda esta historieta, ¿no? Eh, entonces vos para que viaje a Europa, entonces vos vas a Holanda, Países Bajos, ¿no? Y estás en, no sé, en una ciudad, estás en La Haya o estás en Ámsterdam y la gente anda en bicicleta y bueno, ¿qué se hace acá? Se copia esa política, ¿no? Entonces, vamos a una sociedad moderna, porque en Europa están andando en bicicleta y ¿qué hacemos acá? Traemos bicicleta y ponemos bicicleta para la gente anda en bicicleta. Y termina saliendo cualquier cosa, ¿sí? Porque es otro contexto, ¿sí? No, acá por eso hay que discutir finamente el tema, ¿no? Tampoco yo soy un especialista, ¿no? Me dice, bueno, por un lado está bueno, ¿sí? Porque hay gente, la verdad, que le hace bien a la salud, andar en bicicleta, le hace bien a la salud, no emite contaminación, está buenísimo por ese lado, si uno lo mira desde ahí. También es verdad como que es una política onda, como que se puso de moda, la verdad que fíjense ahí cómo funciona el tema de la modernidad, ¿no? Es como que de alguna manera estamos esperando que lo haga, como que se haga en el primer mundo para copiarlo a nosotros. Una idea que es andar en bicicleta, digamos, no es que se descubrió algo impresionante, ¿no? Como que el hombre ya eso lo sabe hace un montón, pero quedaba como medio grasa a una sociedad proponer andar en bicicleta. Que un gobierno dijera hay que andar en bicicleta, ¿no? Como re grasa, onda, no, ¿entendés? Que como, no. Y de repente eso se puso de moda en los países centrales, ¿no? Como que, de hecho, hasta que
Por eso también es un tema que me interesa mucho, ¿no? Como que hasta antes de que se ponga de moda, es como que era medio grasa, como medio de pobre, como que no da, ¿entendés? Como que no tenés plata para un auto en realidad y andás en bicicleta, ¿no? Eh, y vos veías gente andando en bicicleta y dices, qué tercermundista, qué pobre, qué poca onda, ¿no? Como que uno le sonaba a ciudades pobres, ¿sí? Y de repente pasó que en Europa pegó la onda de la bicicleta, entonces aparte queda re cool, y sos joven y andás en bicicleta, y cuidas el medio ambiente, y ahí, claro, ahí fue que muchos gobiernos de Latinoamérica, fíjense cómo, de hecho, en realidad está funcionando todo esto que yo estoy explicando, ¿no? La modernidad central pega bicicleta, ¿qué hacen los gobiernos? Hay que andar en bicicleta. Entonces empiezan con publicidad, ya en realidad te muestran a un pibe joven, medio facherito, o una chica, o también ahora pondré una pareja gay, como que queda bien, y te los pongo andando en bicicleta, y te digo que el medio ambiente, como para un gobierno con onda, como que le pone ficha a la publicidad también, ¿sí? Y trato de comunicarlo bien. Pero acá el punto es, ¿qué pasa después con eso? ¿No? Como que queda como algo medio distorsionado, porque, por ejemplo, un detalle, ¿no? No es un detalle. En muchas ciudades europeas son de distancias cortas. ¿Sí? Es como que, bueno, es una distancia corta, entonces andar en bicicleta, digamos, en ese sentido también tiene cierta utilidad para ellos, pero como que acá es como que son las distancias enormes muchas veces, ¿no? Entonces esto de andar en bicicleta eh, es como para, no sé, no es para mucha gente, ¿se entiende? Porque mucha gente no puede andar recorriendo 10.000 horas en bicicleta por día para ir y para volver, ¿no? Además de que las calles son un desastre, además que te pueden robar la bicicleta, es como que, entonces ahí queda como esa distorsión, ¿no? Como que queda como distorsionado. Se intenta justamente imitar, copiar, y el resultado es algo como distorsionado o simulado, ¿sí? Entonces, como que se va dando esa distorsión, ese simulacro, y ya voy terminando ya, ¿sí? Como que se va como Latinoamérica siendo entonces ese lugar de imitación para algunos autores, ¿eh? No es que sea así, para algunos autores, después cada uno se pone donde quiere, dice, bueno, Latinoamérica entonces es el lugar donde se junta, como que es esto que es moderno, con lo que en ese momento, en realidad con lo que Europa, los países centrales dicen que es moderno, entonces Latinoamérica lo copia, pero también con cosas de déficit histórico, digamos, con cosas que no tienen nada que ver con la modernidad. ¿Sí? Como que ahí hay como que hay como eso de contrastes, ¿no? Como algo que en Europa se puso de moda, acá se copia, pero eso también tiene que convivir con, con situaciones que no tienen nada que ver con la modernidad, ¿no? Entonces, nada, lo voy a hacer muy bruto también, pero digo, bueno, entonces la bicicleta, porque es ecológica, convive eh, con una característica de Latinoamérica que no tiene nada que ver con la modernidad. Sí, no quiero dar ejemplo, en realidad no se me ocurre muy, no sé, que le tengo que poner 17 cadenas porque si la dejo sin coso me la roban. ¿Sí? Nada, y capaz en Europa todo el mundo se puede comprar una bicicleta, entonces nadie la roba la bicicleta porque todo el mundo se puede comprar una bicicleta. Y la verdad que acá no todo el mundo se puede comprar una bicicleta. ¿Sí? Entonces, como que ahí convive eso que no pega bien. ¿Sí? Eh, entonces, nada, ahí sí voy a dar algún ejemplo un poquito más sólido. ¿Sí? Eh, por ejemplo, dice, bueno, Latinoamérica es dos ejemplos, ¿no? Más propios de donde está hablando el autor. Donde, por ejemplo, en el siglo XIX convivía estos dos, sí, ya terminamos, ¿eh?
Dice, bueno, sobre todo me paro estos más fines, para poner ejemplo, ya no, sino, digamos, fines del 1800, ¿no? No, antes también filósofos positivistas. Sí, serían 1800, fines del 1700, 1800, por ahí, digo, no hay un año exacto. Fines del 1700, 1800, ¿no? Dice, bueno, Latinoamérica, esto de cómo miramos para Europa, ¿no? Esto que yo decía, por ejemplo, ahora de las bicicletas, pero dice, bueno, en un momento, ¿qué era la modernidad? No era andar en bicicleta, era el ferrocarril. Entonces, bueno, sobre todo en Argentina fue muy claro eso, traigamos el ferrocarril a cualquier costa. Y era entonces Argentina era un país en el cual convivía el ferrocarril, que era un signo de modernidad, claramente de modernidad, donde Europa se estaba llenando de ferrocarriles y era un signo de la modernidad, entonces acá se copia, pero eso convive con los latifundios, que en Europa era algo que no estaba bien visto, digamos, como que un tipo acumulara primero producción agraria, y después grandes cantidades de tierra, como que en realidad el mundo ya comenzaba a girar hacia lo industrial, ¿no? Como que era medio atrasado todavía tener la propiedad en latifundios y depender de lo agrario. Entonces, fíjense ahí cómo se hace contraste entre una Latinoamérica que intenta copiar, ¿sí? ¿Qué es lo moderno? El ferrocarril, traigámoslo, pero te convive con regiones totalmente de producción agraria. Como que hay un contraste fuerte, ¿no? Por eso se habla acá como de distorsión y simulacro, ¿no? Que yo miro y ¿qué veo? Veo algo muy moderno como el ferrocarril, pero al lado tengo la propiedad en latifundio, que en Europa era algo visto como muy atrasado. O tengo en Latinoamérica la llegada de de ideas de esto del mundo racional, del mundo científico, del desarrollo de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, ¿sí? De la medicina, de la filosofía, de la economía, como desde el mundo científico, comienza a llegar acá a Latinoamérica y vos te ibas al interior y convivía con, el texto dice, con caciques precolombinos, es decir, también con ideas que nada tenían que ver con esto, ¿no? Como sobre todo en las provincias interiores de la Argentina, donde muchas comunidades, ni hablar si hablo de Perú o de Bolivia, las comunidades no se movían por ideas de los filósofos positivistas y del racionalismo, sino que hay comunidades que se movían de acuerdo al criterio de un cacique, ¿sí? De los pueblos indígenas y de sus formas de pensar y de convivir, ¿sí? Y que, de hecho, bueno, a veces es un problema, incluso en la actualidad, imagínense lo que era en otros momentos y en comunidades más anteriores, ¿no? Donde decían, bueno, en mi comunidad, yo soy el cacique, en esta comunidad no se toma tal medicamento. No se toma medicamento porque creemos que la persona se va a curar de tal manera, ¿sí? Haciendo un rito tal cual, ¿sí? ¿Se entiende? Es como, bueno, ahí los científicos, y bueno, Latinoamérica es el lugar donde había, por ejemplo, llegaban las ideas positivistas de la medicina, tal, pero también Latinoamérica en el lugar entonces donde tal... donde determinadas comunidades se movían de acuerdo al criterio del cacique, de las ideas del cacique, ¿sí? Y que, por ejemplo, la medicina no entraba, la medicina científica, en el sentido racional, ¿sí? Entonces ahí cómo se da como ese choque, ¿no? Entonces, esta visión es sostenida por los teóricos del imperialismo cultural y de los teóricos de la dependencia, ¿no? Como dicen, bueno, Latinoamérica acá, por eso dice esto de que es impuesta desde afuera, ¿no? Como que, bueno, nos es impuesta una economía, nos es a Latinoamérica como periferia impuesta un rol económico menor, que es del productor de materias primas, ¿sí? Hay una dominación del centro a la periferia en lo económico, en lo cultural, y obviamente tiene que ver con lo cultural también, ¿no? Como una dominación cultural donde te imponen determinadas cosas, vos lo intentás, vos Latinoamérica lo intentás copiar y sale como un simulacro o una distorsión. Solo lo escribo, nada más, porque no la vamos a explicar hoy porque es bastante larga. Como que en oposición tiene una visión crítica, ¿no? Como que esto, como que la modernidad central es como impuesta desde afuera, ¿no? Y Latinoamérica intenta copiar y le sale cualquier cosa, ¿no? Como le sale todas estas mezclas que nosotros venimos diciendo, ¿no? Sale algo copiado y mal hecho, digamos, distorsionado, ¿sí?
Eh, en oposición, ¿sí? Por eso lo voy a escribir, no porque lo voy a explicar, sino ya para dejar introducción. En oposición a esta explicación, que sería la 1, entonces por eso ponemos 2, ¿sí? Hay como una segunda narrativa, una segunda explicación de la modernidad vista desde Latinoamérica, ¿no? Entonces ya dijimos que para el primer grupo era como una modernidad impuesta, ¿sí? Latinoamérica intenta copiar, intenta imitar, ¿sí? Hay un montón de ejemplos, esto que dije, la bicicleta, el fútbol pasa un montón. Me acuerdo de cuando vi la triste final de River con el Flamengo, se intentó copiar más o menos tipo la final de la Champions, para el que le gusta el fútbol. Como que la Champions League como que es todo un espectáculo y entran los jugadores juntos y en el centro del campo de juego está la bandera creo que de la Champions o de la UEFA flameando, ¿no? Y vos ves todo el estadio perfecto, todo iluminado, parece todo joya, todo reorganizado. Y bueno, y después si uno miró justo la final de la Copa Libertadores, me acuerdo del año pasado que jugó River, se copió lo mismo, se intentó hacer lo mismo, pero claro, te dabas cuenta como que era otro contexto. De hecho, la final se jugó en Perú, en un estadio de Perú, como que ahí es otro contexto en el cual, pero se intenta copiar, bueno, una cosa un poco particular, ¿no? Como ahí es como copiado, pero se parte de la idea también, por eso decimos impuesta desde afuera, ¿no? Como la modernidad tiene con esta cuestión como de imposición desde afuera, y vos eso que te imponen lo intentás copiar, como que no lo rechazás, lo intentás copiar, lo intentás simular y sale como una mezcla. Bien. Bueno, terminamos por hoy, espero que se encuentren bien. Yo creo, sí, nos va a quedar, si me dan 2 hojitas de apuntes, que sería un video y otro video, y ahí estamos. Les mando un saludo, un abrazo grande.